Yahvé me dirigió su palabra en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza y di a los que profetizan por su propia cuenta. Escuchad la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé: ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración. Hay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber visto nada. Como raposos entre las ruinas, tales han sido tus profetas, Israel. No habéis escalado las brechas, no habéis construido una muralla en torno a la casa de Israel para que pueda resistir en el combate en el día de Yahvé. Tienen visiones vanas, presagios mentirosos los que dicen oráculo de Yahvé, sin que Yahvé le haya enviado, y esperan que se confirme su palabra. ¿No es cierto que no tenéis más que visiones vanas y no anunciáis más que presagios mentirosos cuando decís oráculo de Yahvé, siendo así que yo no he hablado, dice el Señor? Pues bien, esto dice el Señor Yahvé: por causa de vuestras palabras vanas y vuestras visiones mentirosas, sí, aquí estoy contra vosotros, oráculo del Señor Yahvé. Extenderé mi mano contra los profetas de visiones vanas. Extenderé mi mano sobre los profetas de visiones vanas y presagios mentirosos. No serán admitidos en la asamblea de mi pueblo. No serán admitidos estos falsos profetas en la asamblea del pueblo del Señor. No serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en el suelo de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, porque en efecto extravían a mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Y mientras él construye un muro, ellos lo recubren de argamasa. Di a los que recubren de argamasa: habrá una lluvia torrencial, caerá granizo y se desencadenará un viento tormentoso, y el muro quedará derrumbado. Entonces seguramente se os dirá: ¿dónde está la argamasa con que lo recubristeis? Pues bien, esto dice el Señor Yahvé: voy a desencadenar furioso un viento de tormenta, lanzaré encolerizado una lluvia torrencial, haré que caiga granizo en mi furia destructora, derribaré el muro que habéis recubierto de argamasa, lo echaré por tierra, y sus cimientos quedarán al desnudo. Caerá y vosotros pereceréis debajo de él, y sabréis que yo soy Yahvé. Cuando haya desahogado mi furor contra el muro y contra los que recubren de argamasa, os diré: ya no existe el muro ni los que revocaban. Esos profetas de Israel que profetizaban sobre Jerusalén y le ofrecían visiones de paz. Cuando no había paz. Oráculo del Señor. Y tú, hijo de hombre, vuélvete hacia las hijas de mi pueblo que profetizan por su propia cuenta. Vuélvete hacia la hija. Y tú, hijo de hombre, vuélvete hacia las hijas de mi pueblo que profetizan por su propia cuenta, y profetiza contra ellas. Dirás: esto dice el Señor Yahvé: hay de aquellas que cosen bandas para todos los puños, que hacen velos para cabezas de todas las tallas, con ánimo de atrapar a la gente, Vosotras atrapáis a la gente de mi pueblo, y vais a asegurar vuestras propias vidas. Me deshonráis delante de mi pueblo por unos puñados de cebada y por unos pedazos de pan, haciendo morir a las personas que no deben morir y dejando vivir a las personas que no deben vivir, diciendo mentira al pueblo que escucha la mentira. Pues bien, esto dice el Señor: aquí me tenéis contra vuestras bandas, con las que atrapáis a las personas como pájaros. Yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré libre a las personas que atrapáis como pájaros. Rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, para que no vuelvan a ser presa vuestra, y sabréis que yo soy Yahvé. Porque afligí el corazón del justo con mentira, cuando yo no lo aflijo, y aseguráis que las manos del malvado, para que no se convierta de su mala conducta. mala conducta,
y pueda salvar su vida. Por eso, ya no tendréis más visiones vanas, ni pronunciaréis más presagios. Yo libraré a mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy Yahvé. Ezequiel 13. Muy buenos amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero hablar de los falsos profetas, que como dice el apóstol Pedro en su carta, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2:1, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina, como lo que dice aquí en Isaías 13, ¿no? Entonces, de la misma manera que en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, también dice el apóstol Pedro que lo habría también entre nosotros. Y estos están entre nosotros. Vienen a nosotros, como dice el Evangelio de Mateo, vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces, que solo quieren nuestro dinero y solo tienen afán de protagonismo. Y como ya he dicho, pues tienen afán de gloria, de protagonismo y de dinero también. También os quiero decir algo. ¿Existen los profetas? Hoy, claro que existen los profetas, pero existen también muchos falsos profetas entre nosotros y tenemos que saber discernirlo. ¿Cómo sabemos cuál es un falso profeta y cuál es un profeta verdadero? Pues fijaros, la mejor manera de diferenciarlo es que el falso profeta te va a predicar, como aquí dice Ezequiel, casi siempre te va a predicar cosas buenas, cosas que a ti te gustan, que te agradan, cosas que no te incomodan. Te van a predicar, como aquí dice Ezequiel, paz, te van a predicar paz, bienestar, salud, que no va a pasar nada, que todo va a ir bien, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que todo va a ir genial, que tu familia va a sanar, que tu hijo se va a convertir, que tu papá también, que va a salir del alcoholismo, de la droga, lo que sea. Casi todos los falsos profetas te van a predicar cosas buenas. En cambio, un verdadero profeta de Dios, va a ser como Ezequiel, Jeremías o Isaías. Eran profetas que se caracterizaron porque su predicación era dura. O Jonás. ¿Qué profetizaban ellos? ¡Pah! Tranquilo, israelita, tranquila, Nínive, todo va a ir bien, todo va a estar muy bien. No, ellos predicaban: arrepentíos, cambiad. Un verdadero profeta te va a decir: Carlos, fulanito, menganito, cambia de vida. El Señor me ha dado este sueño, o el Señor me ha dado esta visión contigo. Me ha dicho que te arrepientas, que cambie. Ahí vamos a detectar un verdadero profeta. También un falso profeta lo vamos a detectar, pues, por eso, porque lo que quiere es buscar, tiene afán de gloria. Yo os voy a contar dos testimonios que tengo acerca de falsos profetas. El primero fue en Córdoba, en una iglesia de Asamblea de Dios, ¿no? Y me acuerdo yo que yo estaba muy cargado, ¿no? Porque mi padre pues tuvo un problema con el alcoholismo, ¿no? Y yo estaba muy preocupado por mi padre, ¿no? Y yo llegué un día quebrantado a esa iglesia, a esa secta, lo siento, a la que iba, ¿no? Y puse en oración a mi padre, ¿no? Y recuerdo que alguien se me acercó, ¿no? Y empezó muy suavito a decirme: tranquilo, hermano, así dice el Señor, que todo iba a ir bien, que todo se iba a arreglar, que mi padre, todo iba a salir bien, no sé qué. Y a mí me llamó la atención porque dije, bueno, y claro, esta persona que era una mujer, ¿no? Como a estas falsas profetizas, ¿no? Que habla aquí Ezequiel, ¿no? Se me acercó cuando yo había manifestado mi carga. Pero ¿por qué? Si tan profeta ella era ella como ella decía ser, que tenía el don de profecía, ¿por qué no se acercó antes, cuando yo llegué a la iglesia y sabía la carga que tenía y me lo dijo? Pues porque es una mentirosa. También recuerdo que en esa secta había otra mujer, ¿no? Pues que ella había venido de un país de Latinoamérica, ¿no? Y ella decía que allí era profeta, y ahora estaba en España y ella tenía que ser profeta también, ¿no? Y soltaba cada tontería en las reuniones, soltaba cada falsa profecía, ¿no? Que nos quedábamos, a veces nos mirábamos los unos a los otros como diciendo, ¿pero qué está contando? ¿De dónde? Pero claro, entonces una de las señales de un falso profeta también es que tiene un afán de gloria, de protagonismo, quieren hacerse destacar.
quieren hacerse destacar, pero cuentan cosas de su propia mente, de su propio corazón, como estas personas. Ellos decían, yo siento esto, y lo soltaban, ¿no? Pero el testimonio más fuerte de un falso profeta me pasó aquí en España también, en la ciudad de Burgos, ¿no? Un pastor que aprecio mucho me invitó, ¿no? Y invitó a gente de diferentes denominaciones, ¿no? Y entre estas personas que invitó, ¿no? Pues había un predicador, ¿no? Entre comillas, ¿no? De Asamblea de Dios, ¿no? Y bueno, pues en la iglesia que fuimos varios días, ¿no? Pues a esta persona le gustaba mucho profetizar, entre comillas, ¿no? Y me acuerdo que empezó a decirle a una mujer, a una diaconisa, empezó a decirle, hermana, porque así dice el Señor. Eso lo dicen ellos mucho. Son cosas, ellos sienten algo y se atreven a decir que así dice el Señor. ¿Cómo te atreves tú a hablar en nombre del Señor? Cuando a lo mejor estás sintiendo algo, pero es solo un sentimiento tuyo, ¿no? Pues esta persona decía, así dice el Señor, hermana, perdone a su marido. Usted tiene que perdonar a su marido porque su marido está muy preocupado, porque su marido esto, porque su marido lo otro, para acá, no sé qué. Al final del culto, la hermana, el hombre este, ¿no? Siguió con la hermana esta, porque hermana, a su marido, usted tiene que perdonar a su marido porque el Señor dice que paga. Y le dijo la hermana, mire usted, hermano, mi marido está muerto, mi marido falleció ya hace muchos años. Por favor, déjeme ya en paz. Mira, yo me quedé a cuadro, porque dije, este tío es un falso profeta. Este tío es un falso profeta. Y aquí se ha demostrado. Inmediatamente cambiaron de tema, se corrió un velo y ellos olvidaron todo, ¿no? Pero yo me di cuenta que aquel hombre era un falso profeta. ¿Qué es lo que quería aquel hombre? Protagonismo, afán de gloria y luego el dinerito que le dieron. Le dieron un sobre con dinero, a pesar de ser un falso profeta, le dieron un sobre con dinero y no sabéis los saltos que daba de alegría aquel falso profeta, ¿no? Entonces, yo no digo que no existan los profetas ni la profecía, existe la profecía, pero un verdadero profeta siempre te va a predicar cosas incómodas, siempre te va a llamar al arrepentimiento. Y un falso profeta lo vamos a detectar porque va a predicar bienestar, paz, que todo va a estar bien, que todo se va a solucionar, que todo va a ser bonito, ¿no? Y luego vamos a detectar también, pues, el afán de gloria, ¿no? Porque suelen ser gente que le gusta soltar sus falsas profecías delante de todos los demás, ¿no? Para que los demás digan, mira, este es un profeta, ¿no? Entonces, y me quiero despedir antes hablándonos de lo que dice la Escritura, ¿no? De todos estos falsos profetas, ¿no? En Jeremías 23, también otro pedazo de profeta que predicaba el arrepentimiento, dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Visiones de su propia fantasía. Lo que ellos sienten, lo sueltan. En Jeremías 29 dice, no engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre, profetizan falsamente en el nombre del Señor. No los he enviado yo, declara el Señor, no los he enviado yo. Jeremías 23:32 dice, he aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Eso hay un montón de gente que te envía, hermano, he soñado esto, casi todos sueñan bendiciones contigo, ¿no? Estoy en contra de los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo. Estos falsos profetas, como dice aquí Jeremías, no son de provecho para nuestro pueblo, porque solo declaran tonterías en vez de profetizar el arrepentimiento. Y hablan cosas de su propia mente, que ellos sienten, que ellos se imaginan, y algunos ni se lo imaginarán. Ellos dirán, yo voy a soltar esto para que me alaben, para ser el protagonista de la iglesia, y ya está, ¿no? En el libro de Lamentaciones 2:14 dice, tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad, para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Fijaros, aquí es lo que os hablo. Un falso profeta
se va a caracterizar porque te va a llamar al arrepentimiento, como dice aquí en Lamentaciones. Que los falsos profetas no manifestaron tu maldad, tu iniquidad, para que regresaras, para que te arrepintieras de tu cautiverio, ¿no? Y nada, hermano, eso es todo y nada, me despido con las frases de Jesús, ¿no? De Jesús en el Evangelio de Mateo, que dice: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces.